la India Yuridia decidió cerrar su show de manera diferente y al parecer mucha gente se ha quedado con la boca completamente colgando, ya que muchos no sabían que la conferencista era dueña de esta voz. Poquito a poquito vamos a ir analizando cuáles son las cualidades vocales de la India Yuridia al cantar. Y luego les contaré algunos secretitos. Ahora quiero que notes una diferencia de la voz hablada de la India Yuridia cuando está en medio de su personaje y cuando va a iniciar a cantar. Es como si fueran dos personas completamente diferentes. Si te fijas, es una voz como mucho más oscura. ¿Cómo se logra esta voz tan oscura de la India Yuridia? Y ahora voy a sacar a mi amigo que nunca han visto en el canal, pero que forma parte de mi estudio. Pues una de las formas que tenemos para poder proyectar y para poder oscurecer el sonido de la voz es nada más y nada menos que al bajar nuestra laringe, ¿no? Hacemos descender la parte posterior de la lengua, se logra más espacio y se baja la laringe. Por lo tanto, vas a notar como un oscurecimiento de la voz. Y eso es exactamente lo que está haciendo la India Yuridia. Fíjate que es una voz bastante oscura y es que no tiene punto de comparación cuando la escuchas hablar y de repente canta así, dices, ¿es realmente ella cantando? Pues sí, chicos, es realmente ella cantando. No es la primera vez que lo demuestra, de hecho ha cantado ya muchas veces y además también tenemos una entrevista que le hemos hecho en el canal donde ella comenta el amor que tiene por el canto y que finalmente pues no se pudo dar, ¿no? Y al final pues se hizo conferencista, ¿no? Como ella le llama. ¡Qué bárbara! Fíjate que es una voz con mucho cuerpo, con mucho peso y con unos tintes graves bastante marcados. Una de las cosas que ha confesado la India Yuridia, porque no es la primera vez que yo la analizo cantando, encontré hace 2 o 3 años un clip donde la escuché cantar solo un pedacito de la canción. Entonces me di cuenta que la India Yuridia al final de las frases tendía a calar las notas. Por ejemplo, en este caso, que estamos haciendo un re de la cuarta octava. Por ejemplo, estamos aquí, la India Yuridia presentaba este problema que era calar. Que es que se quedaba un poquito por debajo de la nota. Y resulta que en esta entrevista que le hicimos, nos confesaba que ella tuvo un problema en el oído, por lo cual de un oído escucha muy, muy poquito. Y nos lo contaba así. Ay, que laureles tan verdes, que rosas tan encendidas. Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida. Alza esos ojos a verme, si no estás comprometida. Ay, nomás, fíjense nomás, ¿qué voy a hacer esas canciones? Gracias pues hay un problema de salud que me surgió. Yo tengo 25 años dedicándome a esto de la artisteada, pero impostando una voz que no es la mía, que no trato de hacer nasal y todo, pero como no he tenido ningún, pues ahí un maestro que me vaya guiando y que me diga, agarra así el aire y todo, pues me empezó a salir, mi problema principal es tengo un quiste en la mera cuerda, entonces no me recomiendan operarla, porque aparte se hizo un nódulo, aparte, ¿verdad? No me recomiendan operarlo porque me dijeron, puede ser que se arregle, está un 50% de probabilidades que tu voz quede como estaba antes, o que quede como peor de lo que está ahorita. Entonces dijimos, ¿para qué nos arriesgamos? No tocamos. Cuando yo era niña, con un primito, acá en México venden unos cuetones de este tamaño, llenos de pólvora, y acá le llaman los mentados las palomas o les dicen los cañones. Entonces, uno de esos cañones, pues en plena Navidad, con mis primos, yo tenía como unos que serán como unos 7, 8 años, andábamos jugando en la calle, traíamos cohetes, porque pues acá era la Navidad y el Año Nuevo,
pues que lo prende mi primo y traía la mecha bien larga y se esperó hasta que se fuera correctita la mecha. Entonces le dije yo, te va a explotar, te va a explotar. Y donde corrí, mi primo por no quemarse lo aventó y aquí, ¡pa! Gracias a Dios no me alcanzó a quemar. Sí me aventó algo que es como un pedacito de cal que avientan los cohetes. Sí me pegó aquí, pero duré meses con un así en el oído y me mareaba y todo eso. Entonces yo siento que de ahí también yo perdí un poquito el oído. En cosas muy, muy ligeritas las detecto, pero cosas muy fáciles de oír, a veces es que no oigo, no escucho, y a veces me cuesta escuchar a la gente cuando estoy en el show y que Yuridia, no sé qué, hasta le hago, porque no escucho, batallo mucho para oír. Entonces, ahora sí que lo que ustedes escuchen ahí es una mujer tratando de no olvidarse de su sueño de cantar, porque lo hago lírica completamente, que cometí el error, porque esto es un error que se comete, pero que ahorita usted que nos está viendo lo puede evitar. Olvido tan testaruda, ese que viene en burro, olvido tan desgraciado. Pero fíjate, Dios mío, cuando habla es otra persona absolutamente. Tú la escuchas ahí toda seria cantando, colocada y proyectada y de repente saca esta voz con ese esfínter ariepiglótico completamente activado, que lo que hace es hacer una voz muy, muy, muy metálica, que esa es la voz que también te hace reír tantísimo cuando está haciendo su personaje, cuando está haciendo a la India Yuridia, ¿no? Fíjate, también tiene tonalidades agudas y fíjate que siempre está trabajando sobre ese pliegue grueso, lo conocemos como voz de pecho, siempre está trabajando dentro de su tesitura. ¿Ves? Por ejemplo, aquí en algunas notas, no siempre, no le pasa siempre, pero en algunos momentos sí le pasa esto que les comento yo, de no llegar a ese pitch perfecto. Oye, pero que canta muchísimo mejor que mucha gente que se escucha en internet y que trabajan de cantantes, ¿eh? O sea, que cuidadín, ¿eh? No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. ¿Ves? Por ejemplo, ella utiliza para cantar esta canción la voz llorada. Es este gesto. Es este gesto que hacemos así. Sirve muchísimo para la colocación. Extraño, te quiero. ¿Ves? Te quiero. Por tus recuerdos ya he quedado en cero. ¿Ves? Otros momentos el vibrato es exquisito, un vibrato muy regular, característico de las cantantes mexicanas, es ese vibrato tan bonito que tienen. En este caso, ¿ves? Por ejemplo, ha clavado la nota. No llega el olvido, se quedó dormido mientras Esto está perfecto, está clavadísimo en pitch. mientras yo me muero. ¡Ay! Pero bueno, madre mía. No, pero además he de decir que de la última vez que yo la había escuchado, hace 3 años, ha mejorado muchísimo su forma de cantar, ha mejorado muchísimo su vibrato, su colocación, inclusive su afinación. Es decir, no sé si estuvo haciendo algo, no sé si estuvo dando clases o algo, pero la India Yuridia debería meter más canciones dentro de su espectáculo porque a mi modo de ver lo hace muy, pero muy bien. Tiene una voz muy grande y muy proyectada, esas voces que resuenan tantísimo, y me ha dejado muy sorprendida lo bien que lo ha hecho. ¿Ustedes sabían de este don que tiene la India Yuridia? Esa voz tan impresionante que sale de su boca y que se desdobla completamente cuando le toca actuar, cuando le toca hacer su personaje de la India Yuridia. Me lo dicen aquí en los comentarios qué les ha parecido, porque este vídeo se ha viralizado por todas las redes. Te recuerdo que ya está abierta mi academia online de técnica vocal y todavía no estás dentro. No me lo puedo creer. Entra en la descripción que te dejo el enlace para que puedas saber cuáles son las ofertas formativas que tenemos en este momento. No pierdas más tiempo y prepara tu voz de mi mano. Ya lo sabes, si te gustan las técnicas reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito. Regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas.